La Asociación de Ayuda Social, Ecológica y Cultural presenta ADASEC TV, el programa que nos enseña que lo que transforma al mundo es lo que somos. En ocasiones hemos escuchado las creencias que tienen los demás sobre nosotros, pero ¿alguna vez nos hemos preguntado cuál es la creencia que tenemos de nosotros mismos? Yo soy María Isabel Gómez y esto es ADASEC TV, dando paso a la reflexión del día de hoy. Mírala. ¡Qué pelazo! Yo que me levanto 2 horas antes y fíjate, parece que me lo ha lamido una vaca. Y ella seguro que se levanta y ya lo tiene así. Ay, si yo tuviera ese pelo. ¿Cómo pretendo que Carla se fije en mí con estos granos? Vaya barba. Si tuviera una barba como la suya, me taparía estos malditos granos. Y encima está cuadrado. Espero que Carla no se cruce con él. Vaya tipazo. Estas de las que le queda todo bien. Seguro que es actriz. Lo que daría yo por salir en una película de esas de amor y lujo. Pero con estas caderas no me cogen ni para una de vaqueros. Fíjate qué manos. Qué envidia, son perfectas. ¿Y las mías? Qué desastre. Joder, qué alto. Si tuviera su altura, seguro que Manuela saldría conmigo. Al final estos van a tener razón. Por mucho que haga, seguiré siendo un enano. ¿Por qué llevará ropa tan ancha? No quedaría yo por tener sus curvas. Me ponga lo que me ponga, siempre parezco una tabla. Si yo tuviera sus curvas, este vestido me quedaría perfecto. Luego de haber visto esta reflexión, donde nos muestra las creencias que tenemos de nosotros mismos y que a veces nos generan un conflicto o trauma, tenemos con nosotros al doctor Guillermo Celado, quien viene desde ADASEC a hablarnos sobre estos tópicos. Bienvenido, doctor Celado, a este su programa ADASEC TV. Muchas gracias por la invitación, María Isabel, y como siempre pues estamos dispuestos a compartir ideas con ustedes y con los queridos televidentes o las personas que ven este programa a través de las redes sociales. Muchísimas gracias. Y ya para entrar en materia, nos gustaría que nos explique qué es un conflicto o trauma en nuestra personalidad. Sí, esto de conflicto o trauma también se puede equiparar a lo que es un impacto emocional. Depende de la especialidad, del área de la psicoterapia o de la bioterapia en donde se aplique. Pero un trauma o un impacto emocional sería una experiencia que nos impacta a nivel interno, a nivel corporal y que deja una huella de dolor, diríamos que en nuestra psiquis. Pero en los últimos tiempos han habido nuevos paradigmas y nuevas cosas que se están enseñando y practicando, como es la biodecodificación biológica, que nosotros hemos acuñado un término que sería la bioespiritualidad, es decir,
cómo nosotros como espíritu, y es lo que enseñamos en nuestra asociación, pues tenemos una vida y en la vida tenemos experiencias que son dolorosas y esas experiencias se inscriben, se plasman, se graban en nuestro cerebro, en nuestra personalidad, en nuestra psique, y desde ahí crean lo que nosotros llamamos programas, memorias, y esas memorias cuando se vuelven a replicar las mismas circunstancias que originaron ese conflicto, entonces se expresan en nuestras vidas. Entonces, por eso hay una bonita definición que es la siguiente: un conflicto o un trauma emocional sería una experiencia que nos impacta desde el medio exterior y que la vivimos de una forma inesperada, impactante, sin solución aparente y en soledad. Cuando esos cuatro elementos se confluyen en una experiencia que ha sido dolorosa, nosotros decimos que se imprime, se crea una impronta en nuestro cerebro y en nuestra biología, que a partir de ahí va a crear reflejos en nuestras vidas. Entonces, para nosotros, lo que trabajamos con bioterapia, que es un nuevo concepto porque trabajamos desde el cuerpo, trabajar los conflictos emocionales desde la conciencia del cuerpo es dramáticamente sanador. Se puede sentir y recibir una sanación rápida y efectiva en poco tiempo. Esto porque se sabe que en el cerebro, como les decía ahorita, se graban las experiencias dolorosas y están en nuestra biología, en nuestras entrañas. Entonces, si utilizamos un método adecuado, nosotros podemos entrar en ese recuerdo, en esa memoria celular de nuestros órganos y entonces hacer que esa memoria salga y sea liberada. Entonces, ¿eso cómo afecta a nivel físico ese problema conflictivo emocional en el ser humano? Esa es muy buena pregunta, María Isabel, porque esto tiene todo diríamos, una forma de manifestarse y una forma de funcionar. Mira, lo primero que nosotros tenemos y lo primero que existió antes que algo es el espíritu. Y el espíritu tiene una conciencia. Nosotros somos seres espirituales, un alma que está viviendo una experiencia humana. Por lo tanto, esa experiencia humana que estamos viviendo está embebida por ese espíritu. Lo que pasa en el cuerpo lo está registrando el espíritu. Por eso hoy en día manejamos un concepto muy llamativo y que para mí, desde que lo estoy trabajando ya como profesional que trabajo con psicoterapia, ahora con biopsicoterapia, siempre fue impactante. Conocer esa forma de ver cómo se explicaba la relación entre un impacto emocional y crear, por ejemplo, una enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que decimos hoy? Nosotros decimos hoy que la mente tiene una parte consciente, una parte subconsciente y una parte inconsciente. Pero esa definición también se puede aplicar a lo que es la propia funcionalidad del cerebro. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros hablamos de la parte inconsciente de nuestra mente, de nuestro cerebro, estamos hablando de todas las experiencias que se grabaron en nuestra vida y que están escondidas ahí. Pero esas cosas que están en el inconsciente tienen una afinidad por alguien, por nuestra biología. Hay una conexión muy estrecha, indisoluble entre nuestra biología y nuestro inconsciente. ¿Qué significa? Que si tenemos un conflicto que no hemos sanado, ese conflicto se va a manifestar en el inconsciente. ¿Y quién es el que representa? ¿Con qué hace resonancia ese inconsciente con nuestra biología? Por eso nosotros hablamos hoy de lo que son las funciones de los órganos. De hecho, las funciones de la célula, porque se ha demostrado que las células tienen una conciencia. Entonces, para ponerte un ejemplo que lo entienda, vamos a suponer que una persona está viviendo una situación muy dolorosa, que no se puede liberar de eso, y la situación está ahí martillándole. Es como si él dijera, yo no puedo tragarme esto. Es casi seguro que esa persona va a tener problemas del estómago, porque ese conflicto emocional lo tiene atragantado, como decimos.
o la gente dice que no me puedo tragar esto. Los predicados para nosotros son importantes porque nos dan una señal de qué está pasando en la función del órgano, como el eje donde impacta lo que es el conflicto que tenemos. En el caso del individuo dice, yo no me puedo tragar esto, habría que ver qué va a pasar con el esófago, que es por donde tragamos. Pero, por ejemplo, cuando una persona ha vivido una experiencia que lo ha vivido como una traición, como algo sucio, me hicieron una trampa, entonces, ¿dónde tenemos la suciedad acumulada? En los intestinos, el intestino grueso. Entonces, ese conflicto va a ir hacia esa zona. Entonces, ¿cómo funciona el conflicto? ¿Y cómo funciona la biología ante el conflicto? La biología es la diana que va a utilizar el inconsciente para adaptarse a través de la biología a su propia situación. Si lo vemos desde la biología, diríamos, un síntoma o un signo o una enfermedad biológica no es más que la adaptación que está haciendo nuestra biología a un conflicto emocional que está en el inconsciente y que no hemos resuelto. Entonces siempre un conflicto que no se ha resuelto va a traer un resultado en nuestra biología, donde ese conflicto, donde las cualidades de ese conflicto se puedan, diríamos, como diana, se puedan enfocar. Por eso decíamos que la función te va a decir qué tipo de conflicto te está afectando. La función del órgano. ¿Con qué yo miro al mundo? Con los ojos. Si hay algo que no lo quiero ver, entonces voy a tener problemas con los ojos. Si hay algo que no lo quiero escuchar, de hecho hay personas que te lo dicen, cuando trabajamos con los pacientes, le hacemos preguntas, que no sea en biopsicoterapia, pero nos dicen, sí, yo recibí una noticia muy dolorosa. Y entonces a partir de ello sentí que tuve problemas en este oído. Entonces los órganos tienen una función y el conflicto, dependiendo de las características, puede afectar esa función de ese órgano. Wow. Luego de haber visto, por ejemplo, estos conflictos que nos afectan, puede verse en la personalidad después de adulto, de casado. Puede haber la persona tener esos conflictos que le afecten y tener situaciones, por ejemplo, con una pareja, con alguien muy cercano. Sí. Sí, esa es una de las cosas maravillosas que está trayendo mucha luz a lo que es la terapia a nivel mundial. Y yo espero que estos conocimientos se puedan expandir y la gente lo pueda dominar y pueda acceder a ellos. Y haya muchos terapeutas que puedan ayudar, porque si nosotros vemos la funcionabilidad de nuestro cuerpo y nos vamos al cerebro, el cerebro es quien regentea nuestra vida. Y el cerebro tiene dos hemisferios, un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo. Se enseña que el hemisferio derecho es el eje donde se manifiesta el espíritu que somos. Por lo tanto, ahí nosotros tenemos una percepción global de las cosas. El hemisferio izquierdo es el hemisferio que mide, que calcula, es el hemisferio de la materialidad. Para el hemisferio izquierdo, la sanación es ligeramente tediosa, lenta, y hay que hacer esfuerzo para sanar. Para el hemisferio izquierdo las cosas pueden ser rápidas, armoniosas y placenteras. Entonces depende cómo nosotros lo veamos. Por eso, cuando hablamos del cerebro, el cerebro tiene una serie de características. Por ejemplo, para el cerebro existe el presente, el eterno ahora. Pero fíjate que ese cerebro tiene esa cualidad, pero esa es una cualidad que depende de la conciencia del ser espiritual que somos. Por eso yo hablo de bioespiritualidad. Entonces fíjate, si una persona, vamos a suponer que los padres no quieren tener un hijo. Un padre no quiere tener hijo, pero la madre sí. Tienen una relación y la señora queda embarazada. El padre no quería un hijo. Pero ¿qué pasa? Que después que el padre sabe que la esposa está embarazada, ya lo acepta, pero quiere un hijo varón. Entonces sucede que en verdad la realidad que está pasando es que el niño no es varón, es una niña. Entonces la niña tiene un doble conflicto, es decir, una doble grabación, porque ya lo veremos ahorita quizá
con más detalle. La grabación primera es que yo no estoy programada para venir al mundo y la segunda es que después que vengo me quieren varón. Ok, ¿qué va a pasar con esa niña? Va a crecer y desde que sea pequeñita, ella va a buscar que el sexo masculino la valore. Anda buscando una valoración inconsciente porque su papá no la valoró. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a seguir creciendo. Los 15 años empieza a tener sus novios, los 14, lo que sea. Pero vamos a ver que puede ser que ella tenga diferentes novios en poco espacio de tiempo. Después se casa y puede ser que haya un fracaso en el primer matrimonio y hasta en el segundo. ¿Y por qué? ¿Dónde está la situación? En ese conflicto que no se ha sanado. Porque ella siempre va a buscar una valoración especial en el sexo masculino y de alguna forma puede atosigar a sus parejas y crear una reacción de rechazo. Entonces, si la persona sana eso, entonces retoma su valoración personal, su autoestima, y entonces va a atraer una pareja que la valora por lo que es. Es como si nosotros tuviéramos un código oculto, pero que todo el mundo, el inconsciente de todo el mundo lo ve, en el caso de los hombres, en donde dice, yo no soy suficientemente buena. Entonces va a atraer hombres con características afines a lo que ella piensa. Hombres que no la van a valorar, ¿te das cuenta? Cuando ella sana ese conflicto, entonces ella retoma su valor personal y va a atraer solamente personas que la valoren. Así creo que te he dado un ejemplo que da luz sobre lo que hemos hablado en términos teóricos. Sí, nos gustaría, doctor Celado, que después de esta pausa nos hable sobre los nuevos paradigmas que se han creado sobre la personalidad y que se describen como conflictos heredados de nuestros ancestros. Bien, mis queridos amigos, quédense ahí porque aún falta más en nuestro programa. Servicios de impresión Torres Corporán. Certoco ofrece una amplia variedad de impresiones de revistas, periódicos, brochures, afiches, volantes, encartes, libros, etiquetas y demás. Contáctenos al 809-385-8930. Certoco, impresión de calidad. En Adasec TV, el libro de la semana. Nuestro libro de la semana se titula Revolución Integral. Importante libro que desde los primeros capítulos deja huellas indelebles en la conciencia de aquellos que así deciden estudiarlo, ya que mueve hasta los más íntimos sentimientos acumulados en nuestro interior. En sus 440 páginas, el autor Efraín Villegas Quintero nos dota de los elementos necesarios para realizar dentro de nosotros una auténtica revolución de la conciencia. Adasec TV, porque lo que transforma al mundo es lo que somos. ¿Quieres tener mejores resultados en tu vida laboral? ¿Hacer lo que siempre quisiste? ¿Tener una mejor relación con tus familiares y con tus amigos? ¿Alcanzar aquello que realmente quieres lograr? ¿Entender más de ti mismo y de tu personalidad? ¿O conocer los misterios del alma y las leyes que las rigen en este universo? Te invitamos a Vivencia Esencial Método de Soto. Cursos y conferencias impartidos por Adasec. Llama al teléfono en pantalla. Vivencia Esencial Método de Soto para lograr tu realización y la paz interior. Bien, mis queridos amigos, hemos llegado al segundo segmento de la entrevista del día de hoy con el doctor Guillermo Celado y dejamos una pregunta en el aire. Doctor Celado, sobre los paradigmas que se han creado sobre la personalidad y cómo se describen los conflictos heredados de nuestros ancestros. Sí, es muy interesante también esa pregunta, María Isabel. Fíjate, en la universidad cuando estudiábamos se hablaba de lo que era la personalidad y nos daban una definición de ella. Más o menos nos decían que la personalidad era el conjunto de características que definían a una persona. Y se decía, en cuanto al origen de la personalidad, que la personalidad se empezaba a estructurar
desde el nacimiento. Cuando el niño salía por el canal del parto y tenía la primera inhalación, ahí empezaba a formarse la personalidad. Pero luego vinieron nuevos conocimientos, nuevas experiencias, entre ellas un aporte de un señor norteamericano llamado Leonard Orr, que estructuró una técnica llamada el renacimiento o rebuilding. Y este señor, uno de los enfoques, unido a otros enfoques de otras terapias con evidencia científica, hablaba que desde la gestación se empezaba a estructurar la personalidad. Pero luego, en estos últimos tiempos, han surgido nuevos paradigmas y hoy se está hablando de lo que es la personalidad cuántica. Y ellos dicen que desde 9 meses antes de la gestación, las condicionantes de los padres, es decir, el estado afectivo, el estado económico, el estado, la situación social que hay alrededor donde conviven ellos, todo esto creaba una especie de campo de información que iba a entrar en ese niño, que en 9 meses se iba, más o menos, esto no es matemático, que 9 meses en el futuro se iba a conformar. Es decir, estamos diciendo que más o menos 9 meses antes de la gestación o de la fecundación, ya hay un campo de información tanto del estado del papá y de la mamá en esos aspectos que le mencionaba, que va a entrar con el niño, es decir, que va a ser parte de su personalidad. Pero hoy en día también se sabe, y es el producto de investigaciones, de vivencias, de observaciones, principalmente de psiquiatras, psicólogos, que dicen que los patrones no resueltos de nuestros abuelos a través de una parte de la genética que llama la epigenética van a entrar a formar parte de la personalidad de ese niño, así como también de la estructura física. Porque hay unas nuevas definiciones. Hoy se habla de la personalidad como el conjunto de experiencias que nosotros tenemos en el plano físico, en el cuerpo, en la parte vital, en el cuerpo emocional, en el cuerpo mental. Ya estamos hablando de eso. Entonces, esas cosas que se quedaron sin resolver en una familia van a ser heredadas a los descendientes. Por eso es que hoy sabemos, y eso es algo que quizás los amigos que nos están viendo dirían, pero eso es increíble. Y quizás hasta ni se crean, pero para nosotros eso es el pan diario de cada día. Yo como médico hago medicina normal, medicina alopática, pero también hago medicina alternativa y hago biopsicoterapia. Y en el campo de la bioterapia nosotros vemos eso, como cuando un paciente vemos que tiene situaciones repetitivas, esa es la señal para investigar los ancestros. Y entonces encontramos que esa persona misteriosamente, y es fascinante esto, está repitiendo algo que se quedó pendiente de un ancestro, o una conducta que era muy impactante de un ancestro. Te pongo un ejemplo. Una vez yo tenía un paciente en la consulta, y este señor tenía unas condicionantes muy especiales. Usaba estupefacientes y también a veces cuando tenía dinero contrataba prostitutas. Y hacía una especie de vivencias muy que no lo vamos a decir por aquí porque son medias feas. Pero cuando nosotros investigamos en el transgeneracional, en los abuelos, encontramos un abuelo que tenía unas conductas también muy aberrantes. Entonces nosotros nos damos cuenta que este muchacho está siendo campos resonantes de conductas que tenía el abuelo y que no las solucionó nunca. Pero así lo podemos tener con enfermedades, lo podemos tener con conductas extremas, personas que les gustan las cosas extremas y peligrosas. Y cuando encontramos fue que el abuelo se suicidó de una forma muy dramática. También eso puede venir de los padres, porque sabemos. Pero algo que se conoce, que parece muy extraño, es que muchas veces los abuelos heredan más a sus nietos que a sus propios hijos.
Cuando hablo de los abuelos, claro, estoy hablando de las abuelas también. Pero eso lo sabemos. Entonces son cosas que hoy en día las estamos trabajando y en el campo de la investigación también se está investigando. Por ejemplo, la epigenética, que es una parte de la genética, investiga estos aspectos. Porque se sabe que cuando una generación ha vivido conflictos de traumas muy intensos, por ejemplo, personas que hayan estado en los campos de concentración, no solamente de la Segunda Guerra Mundial, de cualquier guerra. Entonces se vio que los descendientes, los nietos de esas personas, traían una memoria, atención, una memoria celular que les condicionaba a tener deficiencias en su cerebro y que iban a plasmar en su vida procesos de depresión. Pero el experimento se ha hecho con ratas que han sido sometidas a estrés traumático y luego postraumáticamente tienen situaciones estresantes en sus descendientes. Es decir, las ratitas de una segunda generación vienen con el mismo estrés con que fueron impactados sus abuelos. Entonces, doctor Celado, en la Biblia se afirma que esos errores humanos se heredan de los ancestros a los herederos. A los descendientes, sí. Que son conflictos no resueltos. Sí, y es verdad, en la Biblia está esa referencia. Dice más o menos de esta forma. Va pasando el Señor Jehová y le dice a Moisés, tus pecados serán perdonados, pero te los cobraré en tus descendientes a una cuarta o quinta generación. Y esa es una de las cosas que hoy en día en las investigaciones se está viendo como situaciones que vivieron los abuelos, enfermedades, un bisabuelo o un tatarabuelo vivió una situación y cómo sus generaciones contiguas, es decir, del tatarabuelo al bisabuelo, al abuelo, no se ve la herencia genética quizás de una enfermedad, pero misteriosamente del bisabuelo, del tatarabuelo da un salto y al nieto lo toca, es decir, a 3 generaciones después. Entonces aparece la enfermedad. Y los investigadores, de hecho, los que descubrieron estas cosas, genetistas, dijeron, pero esto es extraño. Y después se dieron cuenta que habían genes que se activaban por situaciones que estaban pendientes y que no se habían resuelto. Y daban estos saltos generacionales y se manifestaban acá. Eso puede explicar por qué hay enfermedades rarísimas que aparecen. Se puede dar también que, por ejemplo, hay en una familia, ¿verdad? Hubieron 2 hermanos que tuvieron problemas muy fuertes, quizás hasta de herida. También se puede dar que luego de 3 generaciones puede darse conflictos entre hermanos. Claro, por eso es que ustedes ven que hay situaciones que se dan en la familia. Pueden ser situaciones muy cotidianas, por ejemplo, muchos divorcios, ¿verdad? Ese puede ser una condicionante. Por ejemplo, fracasos económicos repetitivos. Por ejemplo, muchas situaciones legales. Todo ese tipo de cosas que son repetitivas, todo lo que ustedes vean que es repetitivo, hay que tenerlo en cuenta. Entonces, cuando uno averigua, encontramos que detrás hubo una situación y eso simplemente se está repitiendo. Por eso también se recomienda que las personas que pertenecen a un clan específico, es decir, a una familia, esa familia tiene un riel que conforma lo que nosotros llamamos y que se ha investigado hoy en día ya como una aplicación práctica, lo que son los famosos campos morfogenéticos. Son campos de información que hay en torno a la genética de una familia. Entonces, lo que está pendiente a través de esos campos morfogenéticos es que se va a manifestar como una herencia. Entonces, esas cosas que tú mencionabas, más lo que yo le he agregado, verdaderamente van a hacer que esas cosas se repitan. Por eso, hay algo que es interesante nosotros tener en cuenta. Cuando en una familia hay algo que se ha escondido, que no se quiso enseñar ni decir porque era vergonzoso, lo mejor es que eso se sepa. Porque hay un dicho que dice que lo que se esconde
luego se va a manifestar. Los conflictos, las situaciones dolorosas de la familia que no se han expresado, entonces se van a expresar en un descendiente. Entonces, lo que se mantiene oculto sería una frase. Lo que se ha hecho oculto y se mantiene oculto es para que un día se conozca. Por eso que la gente dice comúnmente, hicieron eso escondido, pero el hombre aquel siempre está trabajando para que se sepa, y se supo. Pero eso es como una ley, lo que se ha hecho escondido es para que luego se sepa. Lo que tú no quieres que se sepa, no lo diga. Lo Ni que lo tú haga. no quieras que se sepa, no lo haga. Así mismo, así mismo. Bueno, doctor Celado, nos gustaría que después de esta pausa nos dé unos tips unos tips, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos sanar nuestra personalidad humana de estos conflictos que se han generado en nuestras vidas? Muy bien. Bien, mis queridos amigos, quédense ahí porque aún falta más por aprender. ¿Quieres tener mejores resultados en tu vida laboral? ¿Hacer lo que siempre quisiste? ¿Tener una mejor relación con tus familiares y con tus amigos? ¿Alcanzar aquello que realmente quieres lograr? ¿Entender más de ti mismo y de tu personalidad? ¿O conocer los misterios del alma y las leyes que las rigen en este universo? Te invitamos a Vivencia Esencial Método de Soto. Cursos y conferencias impartidos por ADASEC. Llama al teléfono en pantalla. Vivencia Esencial Método de Soto para lograr tu realización y la paz interior. En ADASEC TV, el libro de la semana. Nuestro libro de la semana se titula Revolución Integral. Importante libro que desde los primeros capítulos deja huellas indelebles en la conciencia de aquellos que así deciden estudiarlo, ya que mueve hasta los más íntimos sentimientos acumulados en nuestro interior. En sus 440 páginas, el autor Efraín Villegas Quintero nos dota de los elementos necesarios para realizar dentro de nosotros una auténtica revolución de la conciencia. ADASEC TV, porque lo que transforma al mundo es lo que somos. En el consultorio de la doctora Rosy García te ofrecemos los servicios de ortodoncia, odontopediatría, endodoncia, odontología general, entre otros. Trabajamos con seguros de salud y cómodos horarios. Ven o haz tu cita al 809-221-0076. Consultorio de la doctora Rosy García, porque tu sonrisa es tu mejor presentación. Bien, mis queridos amigos, hemos llegado al tercer segmento de la entrevista del día de hoy con nuestro querido doctor Celado. Y dejamos una pregunta en el aire. ¿Cómo podemos sanar nuestra personalidad de estos conflictos que se han generado en nuestras vidas? Sí, esto también es importantísimo, porque si hablamos de los conflictos y no lo podemos sanar y no hay una forma, pues entonces estaremos cargando el problema por siempre. Entonces, lo primero es que quiero invitar a los amigos que nos están viendo a lo que es el curso Vivencia Esencial, porque en el curso Vivencia Esencial hay una parte que es sobre la personalidad al inicio, y que también ahí se van a enseñar muchas técnicas que nos van a ir ayudando a liberar esas cosas que tenemos ahí grabadas como grabaciones negativas, como creencias negativas, como conflictos emocionales que ya hemos mencionado. Es decir, todas esas cosas que cargamos, que han sido el fruto de vivencias dolorosas que hemos tenido. Pero hay muchas cosas que nos pueden ayudar. Por ejemplo, se han hecho estudios sobre la oración, pero la oración consciente. No es que el individuo esté orando y está pensando qué está pasando con el arroz o la habichuela que se está cocinando. Es que esté en el cuerpo, sintiendo su cuerpo, viviendo el presente, y desde ahí realizar la oración. Se sabe y se han hecho estudios científicos que cuando las personas van a templos espirituales y practican la oración, eso produce estímulos de vida y la persona puede durar más. Eso se sabe con estudios científicos. Pero existen otras formas como es la meditación.
La meditación, la mejor meditación es uno entrar en un estado donde no haya pensamiento. Entonces, cuando uno entra en un estado de no pensamiento, uno en ese momento está reordenando sus energías y también puede permitir que otras energías más elevadas de nuestra propia estructura espiritual puedan entrar y puedan ayudarnos a liberar cosas que se han grabado ahí. Porque cuando hacemos una meditación, estamos en realidad conectando con el ser divino que somos, con la realidad. Y si esa realidad empieza a entrar en nuestra vida, en nuestro interior, entonces empieza a borrar cosas que están ahí. Un elemento que se enseña y ha sido enseñado por todos los grandes maestros es vivir el presente. Esto tiene una connotación muy especial. De hecho, en bioterapia, en bioespiritualidad, hablamos que la vida que debemos de vivir es estando consciente en cuerpo y en alma, en el momento que nos estamos desenvolviendo. ¿Por qué? Porque cuando tenemos la conciencia, que es el vehículo de manifestación de nuestro ser divino, en nuestro interior, anclada aquí ahora, cualquier situación que pueda activar los programas negativos que tenemos, va a ser invalidada. Es decir, viene una situación que nos hacen y tenemos la presencia de nuestro ser en nuestra mente, en nuestra personalidad, en nuestro cuerpo. Entonces, pues podemos impedir que eso active las cosas negativas que tenemos. Por eso es que vivir el presente es vivir recordando, como nos decía nuestro querido y amado maestro de Soto, es vivir en conexión y en diálogo con nuestro ser, con el espíritu que tenemos dentro. Entonces, lo primero es que reconozcamos que somos espíritus viviendo una experiencia material. Y desde esa perspectiva, recordarnos a cada instante que como espíritu estamos viviendo una experiencia para que no nos identifiquemos con las cosas ilusorias de la vida. Este es un tema que lo podamos ver luego, un día que me hagan la invitación, porque científicamente lo que se está enseñando ahora es que nosotros no vemos la realidad tal cual es. Por eso se ha hablado mucho del mundo ilusorio, el mundo de Maya, pero es porque en verdad nosotros tenemos un cuerpo que descodifica las sensaciones que nos llegan y nos permiten, como una estructura holográfica, percibir al mundo. Por eso cuando nos identificamos con el mundo, entonces ahí viene el dolor, porque perdemos la noción de lo que somos, perdemos la conciencia de lo que somos, y cuando nos sentimos entonces por la ilusión separados de Dios, entonces viene el miedo, que es la emoción más poderosa que existe. Y luego del miedo se desencadenan otro tipo de cosas, como es la culpa, y cuando por el miedo y la culpa creamos situaciones, entonces generamos un castigo. Entonces, eso es importantísimo, que las personas siempre digan: ¿quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Con quién estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Yo soy un espíritu divino viviendo una experiencia material. Déjame estar en el presente. Y eso va a darle unos resultados muy especiales. De hecho, cuando Jesús le dice a sus discípulos: cuídense de dormirse para que no caigan en el error. Ustedes saben que una persona durmiendo, ¿qué error va a cometer que la ley humana se lo cobre? Menos la ley divina. Le estaba diciendo: no se duerman. Porque si se duermen, inactivan la conciencia y entonces las cosas negativas, el ego, van a entrar en la personalidad y van a hacer que cometan errores. Entonces, por eso, sintetizando, pues nosotros podemos trabajar con la oración, con la meditación, pidiendo a la divinidad, a nuestro ser, que nos ayude a liberar X o cual conflicto que tenemos que no hemos resuelto. Pero ¿qué pasa? Hay algunos conflictos que son tan dolorosos que como mecanismo de defensa nuestro consciente no lo toca, no se atreve. Entonces ahí sí necesitamos una persona, un profesional, que nosotros hayamos ya comprobado que tiene las herramientas para ayudarnos, y que sea él que nos ayude a nosotros poder contactar con esa experiencia que está ahí, para a través, que es lo que hacemos en la terapia, para a través de la amplificación de la emoción que resultó de ese conflicto, nosotros lo podamos liberar y borrar de la zona del cerebro donde está grabado. Por eso decimos, un conflicto se graba o en el tallo cerebral, que sería parte de nuestro cerebro muy antiguo, primitivo, o en el cerebelo,
o en una zona del cerebro que llama la sustancia blanca, o en el cerebro nuevo, que es lo que llamamos la corteza cerebral. Se hicieron estudios, hubo un científico médico llamado Hammer, que hizo estudios sobre el cáncer, y él pudo demostrar a sus colegas en ese hospital cómo los conflictos que tenían muy intensos, que no habían resuelto, habían creado enfermedades degenerativas, y se podían ver en una tomografía. Entonces son cosas que se conocen, que tienen evidencia, y existen hoy en día técnicas que nos pueden ayudar a liberar cosas de esas. Otras técnicas pueden ser, nosotros podemos, si tenemos una situación muy dolorosa en donde fuimos maltratados, por ejemplo, por nuestros padres, nosotros podemos hacer una carta de descargo, pero tenemos que poner con la mano derecha, escribir, si somos diestros, escribir todo lo que pasó, los sentimientos que tuvo, que quería haber sido grande para poder darle un trompón al padre. Hay que escribirlo, lo que se sintió, no se puede esconder. Y luego que eso se escribe, nosotros podemos ver cuál es la emoción que tenemos. Y entonces escribimos abajo de ese relato la emoción. Por ejemplo, era rabia, pongo rabia grande. Y luego hago un símbolo de esa rabia en el papel. Luego cambio el papel, la hoja, y por la parte de atrás escribo el mismo relato con la mano izquierda. Luego escribo la emoción, rabia, lo mismo, ¿verdad? Pero con el dedo izquierdo. Y luego el símbolo. Esto es una forma de nosotros sacarle presión. No significa que con esto se vaya a sanar, pero le quitamos presión. Y ahí mismo hacer un acto de perdón con el papá. Perdonarle lo que nos hizo. Y le pedimos perdón por lo que nosotros pensamos hacerle como niños, porque eso genera una culpa. Y luego de todo esto, darle la gracia, como si lo tuviera muy al frente, si se ha muerto, si está vivo, decírselo, darle la gracia porque aceptamos que a través de él fue que nosotros vinimos al mundo a seguir nuestra evolución como personas. Entonces también es una técnica, nosotros llamamos la carta del descargo. Yo te la di un poquito más completa como la hacemos, porque habían algunas que solamente hacemos la carta diciendo todo, pero también es efectiva. Es para nosotros, y de hecho tiene una función neurológica cuando lo hacemos con la mano derecha y cuando lo hacemos con la mano izquierda. Eso nos va a permitir liberar, y hay que sentir el cuerpo. Cuando hagamos eso, sentir el cuerpo, no la cabeza. Sentir lo que pasó, la emoción que se manifestó, ir escribiéndola ahí lo que se sintió. Eso también libera muchas cargas emocionales. Entonces hay muchas técnicas. Existe la técnica del Ho'oponopono, que mucha gente puede leer y ver. Hay documentos en el internet. Con el Ho'oponopono podemos hacer también terapias. Por ejemplo, hubo una situación dolorosa que nos pasó cuando pequeños, que nuestra abuela nos decía que no servíamos para nada. Entonces nosotros podemos, aparte de la carta, también hacer una terapia con Ho'oponopono. Amadamente subconsciente, yo te pido que te integres con mi mente supraconsciente, mi ser divino, para que seleccionen las memorias que están en mi interior como conflictos emocionales que sustentan este resentimiento que he sentido siempre con mi abuela por lo que me decía. Y luego uno se dirige a esas memorias que uno pidió que sean sacadas a superficie. A esas memorias le decimos, lo siento mucho por haberlas creado, las perdono y me perdono, las amo y me amo, las libero y me libero. Gracias, gracias, gracias. Corrijo el error, corrijo el error, corrijo el error. Esa sería una técnica también rápida, que la podemos utilizar en cualquier situación que se active en nuestras vidas como producto de esos conflictos programantes que tenemos. Qué bien. Bueno, doctor Celado, realmente estamos muy agradecidos con usted sobre este tema tan maravilloso y que sé que hemos aprendido y lo pondremos en práctica. Sí, en nuestra institución, como usted sabrá, pues tenemos siempre en todos los centros, yo sé que ustedes lo hacen por el programa, los módulos cuando se inician. Entonces le hacemos un llamado a nuestros queridos amigos, porque nosotros desde que se formó esta institución, gracias a Dios fuimos uno de esos miembros de los fundadores, y siempre agradecemos a Dios la experiencia de haber venido a estos módulos. Entonces en estos módulos van a encontrar
porque claro, duran 5 semanas, más información de cómo conocer su personalidad y cómo empezar ese trabajo de sanación de ella. ¿Qué pasaría si nosotros sanamos la personalidad? Que entonces, como la personalidad simboliza o significa máscara, la máscara que esconde lo que real somos, a medida que esa máscara la vayamos apartando, entonces vamos a entrar en contacto con el ser divino que en realidad es nuestra naturaleza. Muchísimas gracias, doctor Celado, por estar con nosotros en el día de hoy. Bien, mis queridos amigos, quédense ahí porque aún falta más en nuestro programa. El Centro Niño Feliz me ha ayudado mucho, me han hecho mi casa, han ayudado mucho a mi familia. No sé qué sería de mí sin ese centro y sin las personas que trabajan en él. Estoy desde que tenía 7 años, me he sentido muy bien en ese centro. Estoy en primero de bachiller y me han brindado todo su cariño y todo su amor. Yo quiero que vaya todos los días a comer todos los días y que me lo enseñen a tocar piano y que me lo enseñen a escribirme y me lo enseñen a pintar. Todos los días arroz y piña. ¿Y qué más? Jugar. Lo que me motivó a apadrinar a los niños fue primero recibir la información de lo que es el programa Centro del Niño Feliz, CENIFE. Y no sé, yo tuve como un sentimiento de que yo quiero para mi hija todo lo mejor. Y parte de eso me hizo pensar que hay niños que también no reciben todo lo mejor, y al ver el folleto como que me desarrolló como una empatía y me dije, bueno, ¿por qué no sacar una pequeña porción, algo que realmente no es mucho, pero que va a permitir que este niño tenga mejor calidad de vida? Cuando yo sea grande, quiero ser bailando. Quiero ser pelotero. No podemos cambiar el mundo, pero con un acto de bondad y gentileza podrías hacer algo diferente, marcar el alma pequeña de un niño para siempre. Hazte padrino o madrina ahora. Llámanos
Ayúdanos a crear esperanza. Hazte sentir. Servicios de impresión Torres Corporán. Certoco ofrece una amplia variedad de impresiones de revistas, periódicos, brochures, afiches, volantes, encartes, libros, etiquetas y demás. Contáctenos al 809-385-8930. Certoco, impresión de calidad. Elevemos nuestro nivel de cultura escuchando aquellas frases de hombres y mujeres que han hecho la diferencia en nuestra humanidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el coraje para cambiar las cosas que puedo y la sabiduría para discernir la diferencia. Reinhold Niebuhr. Cuando la solución es simple, es Dios respondiendo. Albert Einstein. Aunque nuestros sentimientos vayan y vengan, el amor de Dios hacia nosotros no lo hace. C.S. Lewis. El humano nace roto, vive del remiendo, y la gracia de Dios es el pegamento. Eugene O'Neill. Entre más oscuras sean las noches, entre más brillantes sean las estrellas, entre más profunda sea la aflicción, estamos más cerca de Dios. Fyodor Dostoevsky. Si nos encontramos a nosotros mismos con un deseo que nada en este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que fuimos hechos para otro mundo. C.S. Lewis. En el consultorio de la doctora Rosy García te ofrecemos los servicios de ortodoncia, odontopediatría, endodoncia, odontología general, entre otros. Trabajamos con seguros de salud y cómodos horarios. Ven o haz tu cita al 809-221-0076. Consultorio de la doctora Rosy García, porque tu sonrisa es tu mejor presentación. Existen muchas definiciones para explicar lo que es el medio ambiente. En su mayoría, la gente lo define como árboles, ríos y naturaleza en general. Sin embargo, esta es la forma más sencilla de definirlo. Es todo lo que nos rodea, incluyendo edificios, asfalto y las construcciones humanas. La resolución número 2994 del 15 de diciembre de 1972 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas designó al 5 de junio como Día Mundial del Medio Ambiente, con el fin de profundizar la conciencia universal de la necesidad de proteger y mejorar el medio ambiente. Una gran cantidad de personas en el mundo cree que la problemática medioambiental es un tema de gobiernos, de grandes naciones y de reuniones internacionales. Lo cierto es que la problemática muchas veces se genera por pequeñas acciones que nosotros damos por inofensivas. Analicemos. Una persona camina por una calle en lo que consume una botella con agua. Al finalizarla, la tira al suelo asumiendo que una botellita, ¿qué dañaría eso? Pero más adelante, en la misma cuadra, otro ciudadano consume una lata de cerveza e igualmente la deposita en el suelo, porque una latica que tira al suelo no es nada, ni que fuera un camión de basura. También, en otra zona de la comunidad, un ciudadano lanza un vaso de refresco, seguro de que ese simple vaso en el suelo no tiene ninguna consecuencia. Lo que ninguno de nuestros tres protagonistas sabe es que al momento de llover, el agua va por toda la orilla de la calle, recogiendo la botellita plástica, la lata de cerveza, el vaso de refresco y 4 o 5 objetos más que al llegar al filtrante se tapa y toda la calle queda inundada por un lago de aguas sucias. Enseguida,
cualquiera de las personas de los eventos anteriores, al verse impedido de cruzar para llegar a su empleo, pegan el grito al cielo criticando o maldiciendo al gobierno, al ayuntamiento o a quien sea responsable de recoger la basura. ¿Te das cuenta? Los seres humanos nos sentimos aislados del resto del mundo, siempre creyendo que los responsables de los problemas medioambientales son las grandes empresas o las industrias sin control. ¿Qué pasaría entonces si de esas aguas estancadas surgen las plagas como cucarachas, mosquitos y ratones, trayendo a esa comunidad enfermedades y contaminación de todo tipo? ¿De quién sería la culpa? De todo esto se desprende la frase: mi comportamiento individual genera consecuencias colectivas. Tan solo piensa, si en una casa de familia de 5 miembros, tú rompes el espejo del baño, ¿quién se perjudica? ¿Solo tú o todos en la familia? Tomando los ejemplos ya dados, ¿qué otras acciones pequeñas e individuales podemos hacer que afectarían grandemente a nuestro medio ambiente? Quemar la basura en el patio o frente a nuestra casa, con la cual liberamos a la atmósfera gran cantidad de contaminantes, especialmente si contenía plásticos, provocando que varios vecinos en nuestra comunidad puedan enfermarse por problemas respiratorios. Permitirle a nuestro perro que haga sus necesidades en donde quieran cuando lo sacamos a pasear y no recogerlas, provocando que otras personas sin querer pisen sus desechos, llevando a sus casas posibles enfermedades en la suela de sus zapatos. Colocar la funda o bolsa de basura del hogar fuera del contenedor destinado para tal fin, provocando que los perros callejeros puedan darle alcance o desparramar todo el contenido. Verter por el fregadero de la cocina aceites sobrantes de la preparación de alimentos, provocando que las aguas residuales domésticas lleven esos contaminantes a ríos y cañadas y se perjudiquen la vida marina. Pero ¿acaso la frase, mi comportamiento individual, genera consecuencias colectivas, es solo aplicable para el daño ocasionado por un individuo? ¿Qué tal si en el baño de la casa del ejemplo anterior nunca hubiese existido un espejo y tú colocas uno allí? ¿Quién sale beneficiado? Todos, ¿verdad? ¿Lo ves? En materia de medio ambiente es exactamente igual, tanto para cosas negativas como para cosas positivas. Entonces, viendo esto último, ¿qué acciones pequeñas e individuales contribuirían grandemente con el medio ambiente? Utiliza termos para tu agua personal en vez de botellas plásticas comerciales, ayudando a que menos plásticos sean producidos o al menos reduciendo la cantidad que va a parar al medio ambiente. Si frecuentas el mismo lugar para comprar comida para llevar, no permitas que te sirvan en platos desechables de foam o poliestireno. Lleva tu propio envase reusable, a fin de reducir el uso de este material que por lo general se quema en los basureros. Forra los libros escolares de tus hijos para que esos perduren más tiempo y puedan ser traspasados a otros estudiantes, reduciendo así la tala de árboles para fabricar más papel. Compra detergentes que no contengan fosfato, provocando que las aguas residuales que desechamos en nuestra casa no contenga ese elemento que provoca la proliferación de las plantas acuáticas en nuestros ríos, perjudicando enormemente este ecosistema. Como ves, perjudicar grandemente el medio ambiente no es únicamente por mala administración de los gobiernos de la Tierra, como tampoco cuidar el medio ambiente es un tema solo para reuniones internacionales. Nosotros mismos podemos hacer grandes diferencias con pequeñas e individuales acciones. Tu decisión cuenta. Juntos cambiamos el mundo. Como muchas cosas en la vida tienen un principio y un final, Adasec TV finaliza por hoy su acostumbrada entrega de conocimientos, técnicas y prácticas que nos ayudan a crecer. Recuerden que Adasec TV llega a todos ustedes gracias a la Asociación de Ayuda Social, Ecológica y Cultural. Y pueden seguirnos a través de YouTube bajo el nombre de Adasec TV. María Isabel Gómez estuvo con ustedes deseándole feliz resto de la semana, pero no nos despedimos sin antes recordarles que lo que transforma el mundo es lo que somos. Adasec TV fue una presentación de la Asociación de Ayuda Social, Ecológica y Cultural República Dominicana.